Bienvenidos una vez más a los que se conectan aquí en Perú y a nuestros amigos que nos vienen siguiendo de diversos países. Mi nombre es Mireya Pachas, miembro del grupo educativo Capacítate Perú. Bienvenidos al curso Matriz y Per se, Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y medidas de control. Les recordamos que al finalizar el curso, sueldos. Recordamos a los participantes interesados en este material y la certificación. Dejaré el número de mi compañero para que puedan escribirle directamente y solicitarlo para que les pueda guiar paso a paso para obtener estos beneficios. Nuestro ponente del día de hoy es el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Es docente universitario. A continuación, le daré el pase a nuestro ingeniero Morán para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Vamos a dar inicio a este importante curso, ¿no? Que tiene que ver con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para este caso, pues, hemos visto por conveniente desarrollar, pues, ¿no? Este curso de matriz y per se, denominado, pues, para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control, ¿no? Este curso tiene una gran importancia, ya que es parte, ¿no? De lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de nuestro sistema de gestión, y además esto nos va a permitir, pues, de una u otra forma, ¿no? Incluir, ¿no? Todos los aspectos donde encontramos de nuestra matriz y per se, ¿no? Los aspectos más críticos, poder incluirlo dentro de nuestro plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y entonces tanto en seguridad como en salud ocupacional, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. La primera parte de este curso se estará desarrollando con la presentación de todo el material, la metodología, y la segunda parte será, pues, las preguntas, para lo cual estaremos dando pase ahí al grupo educativo Capacítate Perú para que ustedes puedan intervenir, ¿no? Bueno, este curso partimos, ¿no? Desde qué cosa es hiper se, ¿no? Probablemente hemos escuchado en todo momento hiper, ¿no? Una palabra bastante clásico, pero luego esto se adicionó la C, ¿no? Y en este caso, pues, el hiper se es la identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿no? Y sobre todo, pues, las medidas de control que se tienen que ir tomando, ¿no? Este hiper se es una metodología que va a tener, pues, que es parte de nuestra herramienta de gestión y que va a servirnos, pues, para poder ir midiendo nuestros indicadores, ¿no? Los controles, y asimismo también ir viendo los niveles de accidentes e incidentes, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, para ello, pues, es importante, ¿no? Nosotros conocer o establecer qué cosa es hiper, ¿no? Y en este caso, como ya hemos dicho, identificación de peligros. Entonces tenemos que definir una palabra clave, ¿no? ¿Qué cosa es peligro para nosotros, ¿no? El peligro, ¿no? De acuerdo a la norma 29783, ¿no? Se establece, ¿no? Como una situación intrínseca, que es la fuente, ¿no? De donde nosotros vamos a tener, pues, algún daño que pueda ser hacia la persona, hacia los equipos, hacia los procesos o hacia el ambiente, ¿no? Eso es lo que se denomina para nosotros como peligro, ¿no? Y sobre esta base, nosotros estaremos teniendo en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser, ¿no? Peligro es la fuente. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro, ¿no? La fuente que nos va a generar, pues, un daño, ¿no? La siguiente. Ahora, los peligros, ¿todos serán de un solo tipo? No. ¿Todos los peligros serán iguales? Tampoco. Los peligros, ¿no?
están establecidos, ¿no? Por peligro mecánico, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto de las máquinas sin guardas, herramientas defectuosas, ¿no? Vehículos en mal estado y además también, ¿no? Calderos sin mantenimiento, ¿no? Entonces, esos son los peligros mecánicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver la imagen para poder familiarizar mejor, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de peligro. La siguiente. Luego, vamos a identificar peligros eléctricos, ¿no? Ya sus propios nombres, en cierta forma, nos van dando cierta idea, ¿no? Pero es importante, ¿no? Especificarlos, ¿no? Entonces, los peligros eléctricos, ¿no? Son los tableros eléctricos en mal estado que encontramos en todo tipo de obras, ¿no? O en todo tipo de trabajo de mantenimiento, ¿no? O instalaciones, ¿no? Las instalaciones también tienen, ¿no? Su tablero eléctrico, ¿no? Entonces, ahí se puede generar estos tipos de situaciones, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Los tomacorrientes y también cuando estos están sobrecargados, ¿no? Un aspecto bastante clásico, ¿no? Recurrente, que vemos, por ejemplo, en las oficinas, ¿no? Entonces, o también igual en los puntos de obra, ¿no? Cuando no tenemos demasiadas fuentes de alimentación, ¿no? De energía, ¿no? Y ahí también tenemos, pues, la distribución de estas cargas eléctricas, ¿no? Lo que les decía, ¿no? A veces utilizamos las famosas T, ¿no? Y estas, pues, al final ahí le sobrecargamos, ¿no? De una serie de puntos de energía, ¿no? Y a veces a esas T le adicionamos otras T más, ¿no? Y con eso pensamos, ¿no? O creemos de que en realidad estamos haciendo una correcta utilización, ¿no? De estos tomocorrientes, ¿no? Luego tenemos las conexiones clandestinas, ¿no? Muchos de los siniestros, ¿no? Que ocurren, ¿no? en, en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, es por las conexiones clandestinas que al finalmente generan, pues, estos incendios, ¿no? De grandes magnitudes. Bien, la siguiente, por favor. Entonces ahí con eso vamos a identificar, ¿no? Claramente qué cosa nosotros debemos considerar, ¿no? Un peligro eléctrico, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Los incendios, ¿no? Y también explosiones, ¿no? Este también es un tipo de peligro, ¿no? Y aquí, cuando identificamos este tipo de peligro, a la anterior, por favor, o perdón, la siguiente. Cuando identificamos este tipo de peligro, estamos hablando, ¿no? Cuando tenemos material inflamable cerca, ¿no? ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, a veces tenemos, ¿no? Almacenamiento de materiales peligrosos o combustibles, ¿no? Entonces ahí esto va a ser expuesto a un incendio o en concentraciones mayores a una explosión, ¿no? Los cilindros de gases, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos trabajos en caliente, utilizamos estos cilindros, ¿no? De gases para oxicorte, ¿no? Entonces estos de aquí, ¿no? Nos van a generar, pues, inflamaciones, ¿no? Que finalmente va a permitir, pues, ¿no? Una explosión, ¿no? Y los derrames de los líquidos inflamables, ¿no? Como ya hemos visto en varios casos, ¿no? Cuando vehículos que transportan, ¿no? Por ejemplo, combustibles, ¿no? O pinturas, ¿no? Y estos finalmente pueden generar un problema mayor. Y ahí podemos, pues, por ejemplo, adicionar el suceso, ¿no? Que vivimos hace unos años, ¿no? Aquí en la ciudad de Lima, cuando una cisterna de gas, ¿no? Terminó, pues, explotando, ¿no? Y generando, pues, cuantiosos daños, ¿no? Como ahí verán, y ahí podemos ver, pues, ¿no? El cumplimiento de la conceptualización, ¿no? Daños, ¿no? Al equipo, a las personas, ¿no? En este caso a las casas, ¿no? Entonces, digamos, fue de gran magnitud, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los peligros ergonómicos, ¿no? Hace
unos días atrás, ¿no? Dimos todo una clase, no solamente de ergonomía, ¿no? Miren, ¿no? Y acá es parte de lo que se evalúa dentro del proceso del IPRC, ¿no? Y ahí, ¿qué vemos? Las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, ¿no? Las malas técnicas, ¿no? Que tenemos a veces en el proceso de levantamiento en el carguío o la manipulación manual de carga, ¿no? Entonces, y también los sobreesfuerzos, ¿no? Cuando decimos, no, ¿para qué voy a hacer 2, 3, 4, 5 viajes? Dicen, ¿no? Si en uno solo, 2 viajes, yo esto lo termino, ¿no? Claro, en ese momento lo vas a poder desarrollar, pero luego cuando esto ya es permanente y es en el tiempo, entonces ahí los daños van a ser diferentes, ¿no? Vienen estos problemas musculoesqueléticos. La siguiente, vamos a ir evaluando eso, ¿no? O sea, más adelante cuando vemos también los riesgos, ¿no? Entonces, peligro, también peligros locativos, ¿no? Cuando hay un proceso de hacinamiento, ¿no? Una cosa que vemos en las oficinas, en los almacenes, ¿no? Falta de orden de limpieza, ¿no? Muchas veces ocurre, ¿no? Superficies de trabajo en mal estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Infraestructura en mal estado de conservación también, ¿no? Todo esto, ¿no? Nos va a permitir justamente identificar, ¿no? Este tipo de peligro. Entonces, ahí, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿no? Puede, ¿no? Ya ir más o menos trasladándose, ¿no? Al lugar donde nosotros laboramos, ¿no? O donde nosotros nos desempeñamos, ¿no? O estudiamos o hacemos nuestras cosas y podemos ir identificando, ¿no? Estos tipos de peligros, ¿no? Imaginariamente, ¿no? Seguimos, ¿no? Esto nos va a servir para más adelante cuando apliquemos ya toda esta metodología, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, también, ¿no? Vamos a tener los peligros psicosocial, ¿no? Un tema bastante recurrente, permanente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos estas noticias, ¿no? Que dicen, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo del COVID, ¿no? Que la vacuna no sirve, ¿no? Que al final, bueno, que las antenas, ¿no? Y todas estas noticias, ¿no? Que se apareció, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Entonces, un poco de esto, ¿no? Como ahora dicen, ¿no? Estamos en una crisis alimentaria, ¿no? No hay uria en el Perú, dicen, ¿no? ¿No? Sin embargo, los almacenes, ¿no? De los puertos tienen urias, o las agroindustrias, ¿no? Tienen cantidad de urias, no solo para este año, sino para el siguiente año, ¿no? Entonces son cosas que, ¿no? Pero se genera este psicosocial. Entonces, estos aspectos son los que tenemos nosotros pues que ir manejando correctamente, ¿no? Para eso es importante, ¿no? Ver justamente el estilo de mando autoritario a veces que tenemos nosotros en nuestra línea, ¿no? De trabajo, ¿no? O cuando tenemos un deficiente clima laboral, ¿no? Hacemos que todo pues se genere, porque siempre también hay que estudiar esto dentro del proceso psicosocial, cuando identificamos a estas personas que alarman o venden pues venden como dice, puro humo, ¿no? O sea, y generan pues todo un caos, ¿no? Entonces, magnifica, ¿no? el problema, ¿no? O de pronto escucharon alguna intervención y luego pues sobre esa quieren pues aumentarle otras cosas más, ¿no? Y se vino pues ¿no? El holocausto, ¿no? Comunicaciones deficientes, ¿no? Esto también ocurre porque no existe, ¿no? Un canal comunicativo adecuado, ¿no? O sea, si bien es cierto, estas malas voces tienen apertura, se les da pues bastante espacio, es porque también existe otro lado que es el camino comunicacional que no está siendo, ¿no? El más adecuado, ¿no? Entonces, y es importante, ¿no? Establecer, ¿no? Correctamente los turnos y horarios de trabajo. Por ejemplo, ahora que se aprobó el teletrabajo, ¿no? ¿Cómo medimos esto, no? Tiene que haber un procedimiento, por ejemplo, para este tipo de teletrabajo, ¿no? En cada, lugar, ¿no? O en cada organización, ¿no? Porque hay distintas formas, ¿no? De poder medir este aspecto del teletrabajo, ¿no?
Entonces, no podemos estar pues supeditados, ¿no? Digamos, o pendientes de nuestras labores, ¿no? Por más de las 8 horas que demandan, o de acuerdo al acuerdo también que haya. Pues recuerden ustedes que no todos estamos dentro del campo de la formalidad, ¿no? Pero de acuerdo a estos términos, ¿no? De los cuales nosotros nos hemos comprometido con el empleador, tiene que respetarse, ¿no? Entonces, lo ideal es las 8 horas, obviamente, ¿no? Pero sobre esa base, ¿no? Vamos avanzando, ¿no? Y es lo que les decía, el régimen laboral extenso, que en la pandemia, pues, se expresó, ¿no? Donde que estabas conectado a las 8 de la mañana, pero también estabas conectado a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, y había estos asuntos, ¿no? De que no manejabas correctamente, ¿no? La familia, las labores del hogar, el trabajo, ¿no? Y los momentos socios, todo esto, ¿no? O los de momentos estos que sirven para un poco desestresarse, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Seguimos, por favor. Bueno, hablando de cada uno de los peligros, pues nosotros vamos a encontrar una infinidad, ¿no? De casos, ¿no? Donde que cada uno de ellos, ¿no? Se va a expresar de distintas maneras, ¿no? Tipos de peligros, ¿no? Entonces hemos visto nosotros, ¿no? Los peligros, ¿no? De acuerdo a las fuentes. Ahora los tipos de peligros, ¿no? Serán, por ejemplo, en función al ruido, ¿no? Que ya ¿no? Estos se dan por distintas razones, ¿no? Ya sea una obra de construcción, ya sea un tema de mantenimiento, ¿no? O el funcionamiento de alguna fábrica o de algún lugar, por ejemplo, no sé, de un lugar de fiestas, por ejemplo, ¿no? Donde que también se ponen tremendos parlantes y se superan, ¿no? Los decibeles, ¿no? La iluminación, ¿no? También existe, ¿no? El tipo de peligros por iluminación, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Manejar correctamente este aspecto, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, el tipo de peligro ergonómico, ¿no? El polvo también, pues, ¿no? A veces no hay una correcta mitigación, ¿no? De este tipo de peligro y se tiene este problema, ¿no? Los gases y vapores, ¿no? Y los humos metálicos también, ¿no? Entonces ahí se han identificado todos estos tipos de peligros, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ya con esto, más o menos un poco para que se reconozca, ¿no? Todos estos tipos de peligros, ¿no? Que se han identificado, ¿no? Estos peligros están acompañados de actos, ¿no? Y también están acompañados, ¿no? De condiciones, ¿no? Entonces, no, esto no solamente ocurre porque a uno, o sea, le parezca o porque alguno lo hace, ¿no? Sino que esto está condicionado a ello, ¿no? A los actos y condiciones. Actos y condiciones, ¿no? ¿Cuáles son los actos? Se denominan actos subestándares o condiciones subestándares, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son los actos subestándares? También denominados actos inseguros, ¿no? Pero su propio nombre lo dice, ¿no? Una palabra clave, ¿no? Acto. ¿Qué es el acto? El acto es algo que yo realizo, ¿cierto? ¿No? Ese es el acto, ¿cierto? Acto. Lo que cada uno de nosotros realizamos es nuestro acto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuál es el acto? Operar equipos sin autorización, no señalar o advertir, ¿no? La falla, ¿no? Operar, ¿no? A velocidad inadecuada, usar equipos defectuosos, ¿no? ¿No? Entonces, no estar, por ejemplo, capacitado, ¿no? Para la manipulación de determinados equipos, levantar objetos de forma incorrecta. ¿Se dan cuenta? Más o menos ejemplos para que ustedes puedan identificar los actos, ¿no? ¿Y qué cosas son las condiciones? ¿No? Las condiciones, conocidas pues como condiciones inseguras o actos, o condiciones, ¿no? Subestándares. Estos de aquí tienen que ver con el proceso de las condiciones con las que nos da el empleador, ¿no? O sea, cómo está mi lugar o área de trabajo, ¿no? Son las condiciones en las cuales yo voy a laborar. Esas condiciones no dependen de nosotros.
esas van a depender de las otras partes, ¿no? Entonces, ahí tenemos por ejemplo, como ejemplo de condiciones, protecciones y resguardos inadecuados. La condición, pues, de que una herramienta esté defectuosa, ¿no? Y te dicen, no, sí, igual labora con eso, nomás que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, ahí están las condiciones, ¿no? Los EPPs inadecuados o insuficientes, ¿no? Me falta lente, sí, pero es un ratito nomás, ¿no? Entras y sales, vas a salir 5 minutos, no te va a afectar, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ese tipo, ¿no? De condiciones, ¿no? Peligro o de explosión o incendio, ¿no? O sea, cuando no es parte de lo que nosotros desarrollamos, ¿no? Una condición, por ejemplo, de no tener, por ejemplo, las condiciones ambientales, ¿no? Adecuadas, ¿no? Una ventilación insuficiente, por ejemplo, ahora que venía la pandemia, ¿no? Se estableció, ¿no? Dentro de los planes COVID, ¿no? Que hay que tener nuestros lugares de trabajo, ¿no? Ventilados, ¿no? Superficies de trabajos en mal estado, escaleras en mal estado, así, estas son las condiciones, ¿no? Terrenos no adecuados, ¿no? Entonces ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces con eso esperemos que esté quedando claro, ¿no? el tema de actos y condiciones, ¿no? La siguiente. Bien, aquí podemos ver, podemos ver en este aspecto, ¿no? Las imágenes respecto a las formas de estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, vemos las estaciones de emergencia, ¿no? Que están tapados, ¿no? Los puntos de eléctricos que no son las llaves, no son las adecuadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los enchufes no son los adecuados, ¿no? Entonces, así todos estos de aquí, ¿no? Podemos ir viendo, ¿no? Como condiciones subestándares, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, ahí vamos viendo este aspecto, ¿no? Los métodos. Bien, ahora vamos a pasar a una de las etapas más importantes, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, el tema de ya este tema de los peligros, ¿no? Tenemos que tener nosotros cómo identificar, ¿no? Aquí ustedes van a tener una imagen con la cual, pues, en sus momentos, ¿no? Posteriores, ¿no? A esta capacitación, a este curso, van a poder ustedes a desarrollar, ¿no? Una práctica, ¿no? De acuerdo a esta imagen, ¿no? Donde ahí van a identificar, ¿no? Por ejemplo, el tema del desarrollo de las inspecciones, el desarrollo de la investigación de accidentes. Ingeniero Morán, su audio se escucha distorsionado, disculpe. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí se escucha. ¿Ahora? Sí. Ah, perfecto, sí. Ya, entonces el análisis y procedimientos y tareas, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestra organización y cómo con esta imagen se puede colisionar, ¿no? Es importante también las auditorías, las listas de verificaciones y las observaciones planeadas, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Con esta imagen vamos a ver el método de cómo identificar los peligros, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, ¿no? A los tipos de peligros, ¿no? Vamos identificando y vamos seleccionando, ¿no? Por cada uno de ellos. La siguiente, por favor. ¿Y por qué por cada uno de ellos? Porque nosotros vamos a aplicar un método, una medida de control para cada uno, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahora, como ya hemos visto todos los peligros, la identificación de peligros, estos peligros que hemos identificado, tenemos que hacer la evaluación de los riesgos, ¿cierto? La anterior, por favor. Y en el caso de los riesgos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Los riesgos, ¿qué cosa es? Es ya la materialización, ¿no? Del peligro. O sea, donde que el peligro está identificado, ¿cierto? Pero este peligro, ¿no? Tiene que materializarse, ¿no? Que lo que nos genera, pues, esta vulnerabilidad, ¿no? Para poder aplicar, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, por ejemplo, identificación aquí, algunos ejemplos, ¿no? Ruido, ¿no? El peligro, ¿no? Ruido mayor a 85 decibeles, ¿no? Generado por una compresora. ¿Se dan cuenta? O sea, el ruido solo no es el problema,
sino que este tiene que tener, ¿no? Una parte. Entonces, ¿cuál es la compresora? ¿Cierto? Entonces, esta compresora pasa a los 85 decibeles. ¿Cuál es el riesgo? Hay una sobreexposición al ruido que tiene cada trabajador. En un día no te puede afectar probablemente, pero en un día de 8 horas con este ruido permanente ya te genera alguna molestia. Ahora, esta persona de 8 horas en una semana, en 2 meses, en 3 meses, viene pues un problema que viene a ser pues, ¿no? La pérdida de la función auditiva, denominada hipoacusia, ¿no? Así como este peligro y este riesgo, de acá hemos identificado algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de levantar la carga, ¿no? Con la espalda doblada, ¿no? Que es un ejemplo clásico y un ejercicio que casi todos lo desarrollan, ¿no? ¿Qué genera eso? Un sobreesfuerzo en la zona lumbar, ¿no? ¿Cuál es el problema? La consecuencia, la lumbalgia y la hernia, ¿no? Entonces ahí tenemos este problema, ¿no? De nuestro proceso musculoesquelético, ¿no? Para poder tener algún tipo de problema, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Peligros, riesgos y consecuencias, ¿no? Así es como vamos a ir trabajando, ¿no? Para poder nosotros luego más adelante aplicar nuestra matriz. ¿Seguimos? Así como encontramos los peligros, ¿no? Por iluminación, eléctrico, ¿no? Igual vamos a encontrar los riesgos, ¿no? Los riesgos también los vamos agrupando, ¿no? Riesgos eléctricos, riesgo psicosocial, ¿no? Riesgos biológicos, ¿no? Todos estos riesgos, ¿no? Se va identificando y se va, ¿no? Clasificando, ¿no? Ordenadamente para todo eso. Luego nosotros, ¿no? En una matriz de evaluación de riesgos, ¿no? Lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir, ¿no? Alimentando esta matriz, con lo cual, pues nosotros vamos a aplicar, ¿no? Nuestro nivel de riesgo. Y este nivel de riesgo vamos a medir bajo, medio, alto. Ahora, hay algunos otros que utilizamos muy altos, sí, también, algunos le ponen muy alto, ¿no? Muy bajo, hay otros que le ponen muy bajo también, ¿no? Entonces, pero eso ya depende del criterio de cada uno, ¿no? En este aspecto, ojo que para el tema de la matriz de evaluación de riesgos, no hay un esquema ya definido, cerrado, no, no. Usted, cada uno puede ir aplicando de acuerdo a su actividad sus diferentes estrategias, ¿no? Y la metodología al final, como le dije, ¿no? Tú puedes aplicarle muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. O te puedes quedar en bajo, medio, alto, ¿no? Entonces eso ya va a depender de cómo es de acuerdo al tamaño de la organización, ¿no? Alto es muy significativo, lo cual va a permitir, ¿no? De que la corrección, pues, tiene que hacerse, ¿no? Y de manera inmediata, ¿no? Medio es cuando, digamos, encontramos todavía ciertas deficiencias, por lo cual, para poder laborar, debemos corregirlas en un tiempo ponderado, ¿no? Por ejemplo, aquí nos establecen, ¿no? Riesgo alto de 0 a 24 horas, riesgo bajo de 0 a 72 horas, perdón, riesgo medio, ¿no? Y riesgo bajo en un mes, ¿no? Lo cual dice que no hay pues mayor problema y sin embargo pues sí tenemos esto, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en realidad este curso tiene que ser bastante dinámico, bastante detallado, ¿no? Porque nos va a permitir a nosotros, ¿no? Nos va a permitir a nosotros tener ¿cómo se llama? Lo que, el detalle, ¿no? Para cada aspecto, ¿no? Por ejemplo, para el plan COVID nos pedían una matriz per se. ¿Era posible hacerlo? Sí, sí era posible hacerlo. Lo hemos desarrollado, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos desarrollado, ¿no? Y entonces a los clientes le entregábamos una matriz IPC para el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? Y es importante ahí, ¿no? La aplicación, sobre todo, de la jerarquía de controles, ¿no? Habíamos visto, ¿no? Identificación de peligros, primer punto, evaluación de riesgos, segundo punto, y medidas de control, ¿cierto? Pero en este caso que para las medidas de control tenemos una jerarquía de controles, ¿no? Esta jerarquía de controles tiene 5 niveles, ¿no? Desde el menos efectivo
efectivo hasta el más efectivo, ¿no? Para nosotros, ¿qué cosa es lo más efectivo? Lo más efectivo va a ser la eliminación, ¿no? Donde nosotros pues, eliminamos, ¿no? Queremos eliminar esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros eliminamos este peligro, ¿no? Pero eso es lo ideal. Pero si no podemos eliminar, nosotros podemos sustituir este peligro, ¿no? Sustituir. Y luego vamos a tener un control de ingeniería, ¿no? Si no podemos sustituir, aplicamos controles de ingeniería, ¿no? Entonces, estos tres niveles, ¿no? Eliminación, sustitución y control de ingeniería, estos tres niveles nos va a permitir a nosotros a, eh, a tener, ¿no? A salvarnos la vida. Esto nos salva la vida. Con esto nosotros estaríamos muy bien, ¿no? Adicionalmente a ello, ¿no? Lo que ya en cierta forma, ¿no? No nos generaría mayores problemas en nuestra vida, pero sí legales, son los controles administrativos, ¿no? Entonces, que va a ser muy importante, ¿no? Pero que el que es menos efectivo es el de los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver ese proceso, ¿no? Entonces, el equipo de ya en los equipos de protección personal, ahí tenemos que ver justamente que cumplamos con todo. Dejar de cumplir en la utilización o que nos entreguen los equipos de protección personal es estar jugando con la línea delgada, ¿no? Entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, estos aspectos, ¿no? O sea, dicen, no, ya un EPP menos, dicen, ¿no? Como si el EPP nos va a proteger la vida. En realidad, el EPP no te protege la vida. El EPP disminuye, ¿no? Pero, y como ustedes están viendo y tienen que hacer entender a los trabajadores que es el menos efectivo. Entonces, eso es importante, ¿no? La siguiente, por favor. Efectivamente, un EPP va a minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, un segundito, por favor. 30 segundos. Mientras esperamos a que el ponente pueda volver a la sala Zoom, voy a invitarles a que puedan inscribirse en nuestro próximo curso, Prevención de Riesgos Laborales en las Empresas. Dejaré el link de inscripción en el Zoom para que puedan inscribirse con tiempo. Recuerden que tenemos cursos programados durante todo el año para que puedan pedir informes al número de WhatsApp que se envió la información. Recuerden que pueden dejar sus consultas en estos momentos, van a ser resueltas al finalizar el curso. Ya, ok. Entonces, bien, entonces como le decía, ¿no? La jerarquía de controles son 5 y ahora vamos a ver, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? La jerarquía de control, que yo les había dicho que es una de las más importantes para nosotros, ¿no? Y para todos en realidad, es la eliminación, ¿no? Para nosotros tiene que ser ese el objetivo principal, eliminar, ¿no? Eso que consiste en deshacernos, ¿no? Del peligro, ¿no? Eso es la eliminación, ¿no? Deshacernos del peligro. Si nos deshacemos del peligro, por ende, ¿no? El riesgo ya no va a haber, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras. La siguiente, por favor. Entonces, por ahí partimos, ¿no? Seguimos. Y luego vamos a ver la sustitución, que es el segundo. Esto ustedes tienen que acordarse, de las 5 jerarquías de controles, ¿no? La sustitución, ¿qué significa? ¿No? Consiste en sustituir, ¿no? El equipo material, ¿no? O proceso también puede ser, ¿no? Que genera un peligro, ¿no? Por algo menos dañino, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Sustituir, ¿no? Sustituir, ¿no? Por ejemplo, en la imagen anterior teníamos, ¿no? Un cocodrilo, lo dice sustituirlo por un gatito, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, de eso es lo que nosotros tenemos que ver, digamos, es en esa magnitud, ¿no? De algo que, ¿no? Nos va a causar la muerte por algo que en realidad, pues, no, pues, ¿no? O sea, un cocodrilo te muerde, ¿no? Y te puede triturar, ¿no? Pero un gato te va a causar un daño, sí, pero te va a arañar, ¿no? Lo cual
tienes, digamos, en cierto control, ¿no? La siguiente, no te estoy diciendo con eso es que no va a haber, ¿no? No va a haber, o sea, no, nadie está garantizando que no va a haber un peligro, ¿no? Solo que vamos a nosotros a mejorar los procesos. Y en el caso de ingeniería, ¿no? Dice, ¿no? Consiste en aplicar controles, ¿no? A todos los elementos asociados al peligro, ¿no? Que es muy importante trabajar en la fuente de emisión. Ojo, el control tiene que ser en la fuente de emisión, ¿no? No puede ser en alguna de las partes, ¿no? En la fuente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que justamente para eso trabajar fuertemente con los trabajadores para poder identificar adecuadamente nuestro IPC, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un control de ingeniería, ¿no? Para que el cocodrilo no nos triture, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Hacerle una jaula, ¿no? Una jaula, lo cual nos permite a nosotros controlar ese peligro, ¿no? En cierta forma. Estamos en una obra, por ejemplo, ¿no? Antes decíamos un gato, ¿no? Pero un perro, ¿no? ¿Nos puede morder? Sí o no. ¿Nos puede causar mayores daños? Sí o no, ¿no? Entonces ahí vamos identificando estos aspectos, ¿no? Entonces, para no irnos muy lejos, ¿no? Obviamente, no, pero ingeniero, cocodrilos no hay en todos lados, dicen. Pero lo estamos viendo en la magnitud, ¿no? Del daño, ¿no? De lo que a nosotros nos puede ocasionar la muerte, ¿no? Ustedes habrán escuchado las noticias, ¿no? Hace no más de 10 días, ¿no? La muerte, ¿no? De 3 trabajadores por aplastamiento de un pozo de lixiviación, ¿no? Entonces ese cocodrilo se activó y los terminó, pues, por aplastamiento, ¿no? Y atrapamiento, ¿no? De matar a estas tres personas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, allí es importante, ¿no? Y bien, eh, ahora vamos a ver los controles administrativos, que es el cuarto nivel, ¿no? El cuarto nivel de jerarquía de control, ¿no? En este de aquí, por ejemplo, consiste, ¿no? En enfocarse, ¿no? Por ejemplo, no solo las capacitaciones, sino también el llenado, ¿no? De del IPRC, el llenado por ejemplo, de los documentos, ¿no? De control de alto riesgo, ¿no? Los PETAR, los PETs, ¿no? Las capacitaciones, las señalizaciones, ¿no? Todos estos van a ser parte de los controles administrativos, ¿no? Y para ello, pues nosotros vamos a tener, ¿no? En un letrero, cuidado con el cocodrilo, ¿no? A 300 metros, presencia de cocodrilos, ¿no? Una cosa así, este tipo, ¿no? Para poder entrar, ¿no? Saber, pues, correctamente, ¿no? Cómo voy a evacuar si el cocodrilo me sigue, ¿no? Entonces tenemos que estar capacitados, ¿no? Tenemos que haber entrenado para entrar a ese proceso, ¿no? Una cosa de ese tipo, ¿no? Todo eso todo ello conforma parte de los procedimientos administrativos, ¿sí? ¿De acuerdo? La siguiente. La jerarquía de controles, ¿no? La jerarquía de controles en el aspecto de los EPPs, ¿no? Que es lo que yo le decía, ¿no? Claro, tú vas, ¿no? Y te presentas ante un cocodrilo, pues, así como está aquí todo vestido de metal, ¿no? Como ¿no? Como un soldado, ¿no? Pero esto será un impedimento para que el cocodrilo te triture. No, ¿no? Entonces esto de aquí es importante, por eso le decía que los EPPs no necesariamente te va a salir que te vaya a salvar la vida, ¿no? Entonces, en este caso, el traje, ¿no? Por ejemplo, este traje, de un rasguño de un gato, sí te va a salvar, ¿no? Sí, sí te va a liberar, ¿no? Pero del mascón de un cocodrilo no te va a liberar, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en eso. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? O sea, se van dando cuenta la diferencia, ¿no? Y el proceso de esto, ¿no? Entonces ahí es importante eso nosotros tener en cuenta y en claro, ¿no? Que los EPPs, ¿no? Es un tipo de control que sí es importante, pero que no es el principal. ¿De acuerdo? Bien, entonces la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, acá tenemos ya nosotros hemos entrado, ¿no? Al proceso de haber visto, ¿no? El peligro, identificación de peligro, la evaluación de riesgos y cuáles son las medidas de control a través de nuestra jerarquía de controles, ¿no? Entonces ahora, sobre esta base, nosotros vamos a establecer, ¿no? Nuestra, eh, nuestra matriz, ¿no? Nuestra matriz, ¿no? A través de unos ejemplos, ¿no?
de cuando nosotros hacemos, ¿no?, la jerarquía de control, de eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y EPP, ¿no? Cuando nosotros aplicamos esto en nuestra matriz y per se, tenemos que considerar estos cinco aspectos, ¿no? No, por ejemplo, en el tema del COVID, ¿no? ¿Podía yo eliminar? Una matriz. Probablemente no se podía eliminar, ¿no? Podía sustituir el COVID. No, nadie quiere sustituir una enfermedad por otra enfermedad, ¿no? O un virus por otro virus, ¿no? En todo caso. ¿Podía aplicar un control de ingeniería? Claro que sí, ¿no? Al inicio quizás no, pero luego en el proceso sí podíamos aplicar este control de ingeniería, ¿no? Del COVID, ¿no? ¿Cuál era el control de ingeniería? ¿Cuál era? Las vacunas, ¿no? ¿Cuál era el control de ingeniería? Por ejemplo, ¿no? Los hisopados, ¿no? Todos estos controles, ¿no? Para verificar si tenemos o no tenemos, ¿no? COVID, ¿no? Controles administrativos, ¿no? El plan, ¿no? Por ejemplo, las capacitaciones que nos pedían, ¿no? Las señalizaciones, todos estos aspectos, ¿no? Todos ellos, ¿no? Son los controles administrativos, ¿no? ¿Cuáles eran los EPPs, no? La mascarilla, ¿no? Por ejemplo, la mascarilla es un EPP, ¿no? Entonces, ahí es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la jerarquía, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Entonces, ahí, bueno, de hecho que aquí tenemos otros ejemplos que ustedes también tienen que empezar a estudiarlo, revisarlo detenidamente, ¿no? Y esto nos va a permitir a nosotros justamente llegar, ¿no? Una vez teniendo, sabiendo todo lo demás, nos va a permitir llegar a la matriz de evaluación de riesgos, ¿no? En esta matriz de evaluación de riesgos, nosotros siempre nos vamos a encontrar con estas tablitas, ¿no? Que a veces, muchas veces no se entiende y parece ser muy engorroso y parece en verdad, que no nos ayuda, sino más bien nos perjudica. ¿Y eso por qué? Porque en cierta forma no sabemos interpretarlo correctamente, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que no lo interpretamos correctamente, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, ¿no? Sobre este aspecto, tener en claro, ¿no? ¿Cuál es la severidad y cuál es el impacto, ¿no? Sobre la probabilidad de que ocurra un riesgo, ¿no? Entonces aquí el valor del riesgo es residual, ¿no? Se puede pues mover en la forma diagonal cuando se aplican los controles de eliminación, sustitución, ingeniería, ¿no? Entonces, ¿por qué aplicamos estos tres principalmente? Porque son las que actúan con mayor severidad, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, ¿no? Pero esta probabilidad, ¿no? Va a estar relacionada con la frecuencia, ¿no? ¿Y la frecuencia qué cosa es? La frecuencia es el valor del riesgo, ¿no? Que solo se puede mover de forma horizontal, ¿no? Entonces el otro se movía de forma vertical, este de forma horizontal, cuando se aplican, ¿no?, los controles administrativos, ¿no? O EPPs, ya que estos actúan con frecuencia, ¿no? ¿Y cuál es la frecuencia? Ahí nosotros vamos a establecer, ¿no?, nuestra frecuencia, ¿no? Si sucede comúnmente, si ha sucedido, podría suceder, ¿no? Raro que suceda, imposible que suceda, ¿no? Esa es nuestra frecuencia, ¿no? O sea, nuestra frecuencia que nosotros vamos estableciendo, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, ahí, sobre esta base, nosotros trabajamos, ¿no? ¿Por qué aplicamos ahora el rojo, amarillo y verde? Porque como les expliqué hace un momento, nosotros hemos establecido nuestro nivel de riesgo, bajo, medio y alto, ¿no? Y para ello le hemos dado un rango, ¿no? Le hemos dado un rango, ¿no? Por ejemplo, aquí el rango que se le ha dado al riesgo alto es del 1 al 8. Si mi resultado sale del 1 al 8, va a salir en rojo, significa que el riesgo es alto. Si mi resultado va a salir del 9 al 15, significa que es moderado. Y si mi resultado sale del 16 al 25, significa que es bajo, ¿no? Para eso, pues, hay unos cálculos, ¿no? De la severidad, del impacto, ¿no? Es probabilidad por frecuencia, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros, pues, vamos a ir
describiendo cada uno de estos aspectos, ¿no? Y así, y este cuadrito es el que se aplica luego en los resultados, ¿no? Del nivel de riesgo, ¿no? Vimos, ¿no? COVID, ¿no? COVID, si aplicamos o no aplicamos control de ingeniería, ¿no? Esto me va a salir, pues no había vacunas, obviamente en todo caso el riesgo iba a ser alto, ¿no? Había, por ejemplo, para hacer pruebas, el riesgo me va a ser medio, ¿no? Ya hay vacunas, ¿no? Entonces el riesgo va a ser bajo, ¿no? Porque ya hay vacunas. Ahora, ¿de qué depende, no? El nivel va a depender, pues, no sé si tienes una dosis, dos dosis, tres dosis, cuatro dosis, ¿no? Entonces de eso va a ir dependiendo, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo vamos midiendo estos aspectos, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Esto es un curso bastante interesante, bastante técnico, ¿no? Eh, Generalmente es importante para esto establecer, ¿no? Ciertos talleres, ¿no? Para poder ir más o menos nosotros entendiendo, ¿no? Pero esperemos pues que lo estemos haciendo algo dinámico para que ustedes, ¿no? Puedan, por lo menos, ¿no? Captar, ¿no? Un conocimiento general, ¿no? Bien, ¿cuáles son los pasos para aplicar el I+C? ¿No? Ya entrando a la matriz, ¿no? Que ya hemos tenido, ¿no? Hemos identificado nuestro peligro, ¿cierto? Al inicio, distintos tipos de peligro. Hemos evaluado nuestro riesgo, ¿cierto? Y los riesgos de acuerdo a cada tipo de riesgos también, ¿no? Para ello, pues, hemos aplicado nuestra tabla de probabilidad, ¿no? Y con esto, a través de esta matriz, ¿no? Hemos establecido nuestros controles a implementar, ¿no? Hay controles, ¿no? Que se van a implementar y luego de eso, yo mejoro. Entonces, luego de eso, aplico, ¿no? Lo que se llama mi riesgo residual, ¿no? Ustedes van a ver una primera tabla de colores y luego esos colores han cambiado, ¿no? De rojo se pasó de repente a amarillo, ¿no? Los que estaban en amarillo pasaron a verde, ¿no? Entonces así, ¿no? Significa que mi riesgo residual está siendo controlado, ¿no? ¿Debe seguir siendo manejado? Sí, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, pues, ¿no? Nosotros cómo se aplica esta metodología del I+C, ¿no? La siguiente, por favor, ahora vamos a ver los tipos de I+C que se tienen, ¿no? Adelante, por favor, la siguiente. ¿Cuáles son los tipos de I+C? ¿No? Ya con esto vamos a ir cerrando esta capacitación muy interesante, importante, ¿no? Para todas nuestras organizaciones y también para nuestro desarrollo personal, ¿no? Porque esto lo podemos aplicar también en nuestras familias, lo podemos aplicar, ¿no? En los lugares donde nosotros estemos desarrollándonos, desplazando, ¿no? Bien, los tipos de I+C, ¿no? Que es parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que les mencioné, ¿no? Basados, ¿no? Justamente en el método de I+C, que ya lo hemos visto, ¿no? Y que esto, pues, nos va a permitir, ¿no? Antes, ¿no? Poder controlar los riesgos, que es lo más importante, ¿no? Que nosotros controlemos los riesgos, ¿no? Por eso se denomina I+C. Es importante que esto nos permita evaluar la probabilidad de una ocurrencia, ¿no? Y apliquemos la jerarquía de controles, ¿no? También nos permite evaluar las medidas, ¿no? Para prevenir o reducir los impactos del peligro. Y finalmente también el I+C nos va a permitir monitorear y hacer el seguimiento, ¿no? De las recomendaciones, ¿no? Para garantizar que todas las medidas sean implementadas, ¿no? En eso, por ejemplo, ¿no? Para un poco para darle un adicional, ¿no? En este curso, ¿no? Ustedes saben, existe el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y estas tienen sus actas, ¿cierto? Actas de acuerdo. Estas actas de acuerdo, ahora, hoy en día, ¿no? Tienen, ¿no? Todo, una serie, ¿no? Estas actas tienen, pues, una serie de compromisos. Estos compromisos tienen que ser implementados, o estos acuerdos, ¿no? Tienen que ser implementados. Y para lo cual se establece, ¿no? El responsable y el tiempo, ¿no? A ser implementado. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los tipos de I+C, ¿no? Son 3, ¿no? La siguiente. Tenemos el I+C denominado, ¿no?
continuo, tenemos el IPC, ¿no? Parece que no nos están copiando. La siguiente, por favor. Para yo no avanzar, ¿no? Y ir perdiendo la hilación, ¿no? De los ¿no? Bien, acá le decía, ¿no? Que estos tres tipos de hiper-C, ¿no? Van a ser el hiper-C, hay uno anterior, ¿no? Así es, el hiper-C específico, el hiper-C continuo, ¿no? Y estos de acá nos van a permitir a nosotros, ¿no? Que se efectúe de manera diaria. Los hiper-C tienen que efectuarse de manera diaria, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Tanto el específico como el continuo, ¿no? Estos hiper-C al inicio, ¿no? De la jornada rollan, un clavo, ¿no? Y se entrega al finalizar nuestra jornada laboral, ¿no? Hasta ahí duró nuestro hiper-C, ¿no? Para ello va a tener actividades de ese día, no todas las actividades que tienen que desarrollar, ¿no? Las actividades del día, nada más, ¿no? Por eso se llena de manera diaria, ¿no? Aquí, ¿no? Pues nos va a permitir establecer, pues, ¿no? Cambios en el sistema de trabajo, de productos químicos, ¿no? Cómo utilizarlos, ¿no? Qué trabajadores nuevos van a ingresar, porque no en todas las actividades, no, a veces no todos son los mismos, ¿no? A veces disminuye uno, a veces aumenta uno más. Si en el transcurso de la jornada aumentaron 2 trabajadores, estos 2 tienen que leer el IPC. Ok, ¿me copian? Parece que habíamos perdido la señal al final. Pero le decía, como si tenemos el proceso de la jornada, la disminución de 2 trabajadores, entonces ahí nosotros tenemos en el IPC hora de inicio, hora de salida. A la hora que ellos se retiran, se coloca la hora que se están retirando, ¿no? Entonces, esos son temas, ¿no? de control, manejo y seguimiento que hay que hacernos con estos documentos. El IPC, es importante mencionar, que son documentos legales, ¿no? Entonces, al ocurrir un accidente fatal, ¿no? Un accidente, ¿no? De magnitud, entonces el IPC va a ser un documento preponderante para poder definirlo, ¿no? Bien, entonces pasemos a la siguiente. Creo que con esto estaríamos culminando, ¿no? Esta capacitación, ¿no? Pasamos a la siguiente. Sí, esto es lo que estaba explicando justamente del IPC continuo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, muchísimas gracias. Esto ha sido, digamos, un curso bastante dinámico, rápido, para poder entender, ¿no? Qué es lo que nosotros debemos conocer, ¿no? Dentro del manejo de esta herramienta, esta metodología de la matriz hiper-C, ¿no? Ahora, pasamos a las preguntas, ¿no? Para poder absorberlas y poder fortalecer, ¿no? Este curso. De esta manera, pues, en esta segunda parte estará a cargo del grupo educativo Capacítate Perú. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Mientras esperamos a que los participantes puedan animarse a dejar sus consultas, voy a recordarles que el certificado y material ya fue enviado para aquellos participantes que realizaron el pago en la fecha de preventa. Pueden revisar su correo en bandeja de spam o correos no deseados. En caso no lo logren ubicar, comunicarse con su asesora para que pueda brindarle la ayuda correspondiente. Al parecer ya hay más consultas. Ok. La primera consulta que nos dejan es, ¿la matriz de riesgo lo hace cada empresa? Perdón, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Claro. La consulta que nos dejan es, ¿la matriz de riesgo lo hace cada empresa? Ah, perfecto. Claro, efectivamente, ¿no? La matriz de riesgo se hace, ¿no? Lo hace cada empresa, ¿no? Cada organización, y lo realiza, ¿no? En cada área también de trabajo, ¿no? En cada área, acá, ¿no? Tienes una oficina, ahí haces tu matriz, ¿no?
tienes un almacén, ahí también desarrollas tu matriz, ¿no? Así, ¿no? De esa manera es como se establece, ¿no? Esta matriz, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, al referirse al llenado del hipersediario, ¿se refiere al ATS? Hablo en el sector construcción. perfecto, miren, sí es importante, ¿no? Porque en este caso tenemos el hiper C, ¿no? A ver, hablemos de los aspectos, ¿no? La matriz hiper C, ¿no? Que es uno de los aspectos, y luego también es el hiper C, que se llena, ¿no? En un documento, además, aparte, ¿no? El hiper C se llena, ¿no? Cuando hay actividades continuas, ¿no? Por ejemplo, en minería, ¿no? Se maneja hiper C y se manejan ATS, ¿no? ¿No? Los análisis de trabajo seguro, ¿no? Entonces, en base a la matriz hiper C, luego establecemos el llenado de nuestro hiper C, que esos son para las tareas diarias, ¿no? Que es lo que nosotros hemos visto en la parte final, ¿no? Por eso le decía que habían 3 tipos de hiper C, ¿no? La matriz y los hiper C como documentos, ¿no? Y los ATS, ¿no? Es para actividades, ¿no? No cotidianas, ¿no? Que son habituales, ¿no? O sea, o que son, digamos, actividades no comunes, ¿no? No comunes, ¿no? Entonces, esos son la diferencia entre el hiper C y el ATS, ¿no? En el sector construcción se utiliza uno solo, ¿no? Que se le denomina, ¿no? ATS, ¿no? ATS, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿en qué caso se utiliza cada tipo de hiper C? Sí, claro, efectivamente, ¿no? Para cada caso se va dependiendo, ¿no? Vamos a utilizar el tipo de hiper C, ¿no? O sea, por ejemplo, el hiper C continuo, ¿no? Es cuando las actividades son, ¿no? Permanentes, ¿no? El específico, por ejemplo, es cuando tenemos un trabajo de alto riesgo, ¿de acuerdo? ¿No? Así se utilizan los hiper C, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que ir estableciendo, ¿no? Este aspecto, ¿no? ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, ingeniero, por su respuesta. La siguiente consulta es, para hacer en hiper C específico, ¿se necesitan los PET para todas mis actividades? Eh, claro, efectivamente, para el específico sí necesita tener el PETs, ¿no? Que son, por ejemplo, en este caso, de trabajos, los procedimientos escritos de trabajos seguros, o también necesitamos lo PETAR, ¿no? Que nos va a permitir establecer, ¿no? Un determinado trabajo de alto riesgo, ¿no? Estos son los hiper C específicos, ¿no? Efectivamente. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿el Comité de Seguridad valida o aprueba el hiper C? Quien aprueba el hiper C, bueno, a ver, la matriz hiper C sí lo aprueba el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el documento hiper C, ¿no? Esto es aprobado, ¿no? También conjuntamente, es también aprobado conjuntamente en el plan anual, ¿no? ¿No? Como parte de los documentos de gestión, ¿no? Efectivamente, ambos documentos son aprobados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Muchas gracias, ingeniera Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿los valores de la matriz entonces lo llenan las empresas? Porque que veo que muchas matrices son diferentes. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Cada uno le da una cada uno le da una metodología, su propia metodología, ¿no? Entonces esa metodología, cada uno establece sus valores, sus rangos, ¿no? Para poder llenarlo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. La siguiente consulta es, ¿existe algún manual de parámetros para la consideración de las actividades y las respectivas mitigaciones en el desarrollo del IPRC?
No, efectivamente no hay una metodología, ¿no? ¿No? Entonces lo que tenemos nosotros es en realidad, ¿no? Las características generales, ¿no? Que nos dan, o que nosotros pues por la expertise se tiene, ¿no? O por autores, ¿no? Que han sido validados o científicos, ¿no? En base a ello es como se considera, ¿no? Ahora, para esto, pues también podemos aplicar algunas metodologías internacionales, ¿no? O sea, respecto al tema de parámetros, ¿no? No hay una que esté definida y cerrada, ¿no? Para las matrices per se, ¿no? ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. ¿El IPRC base en qué casos se hace? Sí, el IPRC base, como les decía, ¿no? Es para la matriz, ¿no? Cómo se aplica, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Y en este caso, la matriz nos va a permitir, ¿no? Establecer nuestro nivel de riesgo, nuestros riesgos residuales, todo esto, ¿no? Y de esa manera es como nosotros vamos a poder desarrollar este IPRC básico, ¿no? ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. La última consulta que nos dejan es, ¿ustedes usan los diferentes sistemas de evaluación como el ATS espina de pescado, árbol de causa o no evalúan con eso? A ver, en realidad este tipo esta menciones se aplica para las investigaciones de accidentes de trabajo, ¿no? Estos accidentes de trabajo, se aplica, ¿no? Justamente esto de la espina de pescado, todos estos aspectos, ¿no? Ahora, si para la identificación de la matriz queremos, también hacerlo, no hay ningún problema, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Porque también, por ejemplo, para el FODA, ¿no? Se aplica, ¿no? Alguno de estos aspectos, ¿no? Es libre, ¿no? En realidad no hay algo que esté totalmente cerrado, definido, ¿no? ¿Me dejo entender? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Al parecer ya no hay más consultas. Estaremos cerrando la ronda de consultas. Recuerden, para aquellos interesados en la certificación, hemos dejado un número en el chat. Pueden escribir ahí directamente y le estarán guiando los pasos a seguir para obtener los beneficios del material y el certificado. Entonces, eso sería todo por hoy. Le estaré dando el pase al ingeniero Morán para que pueda realizar su despedida. Bien, en realidad es un curso bastante dinámico, como les mencioné, y esto nos permite a nosotros conocer, identificar, ¿no? Y asimismo también aplicar en nuestra organización, ¿no? Es importante, ¿no? A veces hacer simulaciones, ¿no? Entrenamientos, ¿no? En nuestras organizaciones para mejorar nuestros procesos, ¿no? Eso es lo que yo les recomendaría, ¿no? Al inicio, cuando de repente no manejas mucho todavía la metodología, ¿no? O el entendimiento, por ejemplo, de las tablas, ¿no? Entonces, con esto estaremos culminando, nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Damos gracias a los participantes que nos acompañaron el día de hoy y también a los participantes que nos siguen desde diversos países como México, Venezuela, Honduras y Guatemala. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos esperamos en próximos cursos. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.